Have you the courage to obtain the second? Bienvenidos, camaradas del culto, a un nuevo episodio de Express Reviews, ese apartado dentro del canal de YouTube del Calabozo del Reverendo Wilson, ese podcast dedicado al cine de género más desprejuiciado, más desvergonzado, que como sabéis muchos podéis encontrar tanto en iVoox como en Spotify, pero aquí estamos en otra plataforma audiovisual, YouTube, ya sabéis, podéis suscribiros, dar al like y todo eso. Y hemos venido aquí a hablar, o yo he venido aquí a hablar, de una de esas películas que están dando tanto de que comentar, de que analizar en nuestra comunidad, la comunidad del terror y otros tipos de cines anexos. In a Violent Nature, o de naturaleza violenta, como aquí en España se la estrenó hace ya unos pocos días en salas comerciales, y que, como antes os decía, está dando muchísimo de qué debatir, porque era una película que, como muchos sabréis, vino con un beneplácito tremendo de la crítica y del público norteamericano, una película que se estrenó en Sundance hace unos meses y que se la vendió algo así como una especie de enorme revolución dentro del terror. Y ya os adelanto también que yo aquí he venido a defenderla porque me ha llamado bastante la atención la cantidad de comentarios más bien negativos que se está llevando en nuestras fronteras, aquí en España. Y como suele pasar con estas películas que parece que vienen con el culto de antemano, se está generando como una especie de, bueno, de grupo de críticas y de análisis como muy polarizadas, ¿no? Parece que vamos de un extremo a otro. Yo sí que estoy en la posición de los que le ha gustado, y a mí es una película que me ha gustado un montón, pero lo cierto es que, bueno, también tiene alguna que otra traba. Como sabéis también, no me gusta hacer spoilers, aquí no los voy a hacer, o si hay algún que otro dato que pudiera desvelar cierto aspecto de la trama, como por ejemplo esa escena que citaré al menos, de la que todo el mundo está hablando, lógicamente lo haré sin tampoco desentrañar demasiados datos. Pero en fin, In a Violent Nature, de naturaleza violenta, esa película que destaca especialmente, bueno, pues por algo que podéis ver en estas imágenes del tráiler. Primero, por ofrecernos ese entorno rural tan embaucador, tan de mundo abierto, que he visto bastantes citas también por ahí al tema de los sandbox y estos videojuegos que parece que nos pretenden meternos en un mundo paralelo. Aquí hay algo de eso también, pero lo más destacable sobre todo es que nos pone en la perspectiva del villano. Lo cierto es que no es la primera película que plantea esto, pero sí que In a Violent Nature es una obra que nos mete de lleno a través de
prácticamente todos los tópicos, todas las características del slasher, pero dando la vuelta un poco a la perspectiva, al punto de vista. Lo cierto es que es una propuesta que ya Chris Nash, su director, un tipo que viene del mundo de los efectos especiales, bueno, algo que queda un poco patente en la película, imagino por esos momentos de impacto que los que habéis visto la película supongo que ya recordaréis durante un buen tiempo. Y también venía de, creo que del mundo del cortometraje, sé que hizo algún que otro segmento de alguna película colectiva, como por ejemplo de ABCs of Death, y se plantea aquí ante, creo que es su primer largometraje, su primera película ya tocha, ya grande, y desde luego que hizo una especie de, bueno, una nueva visión hacia el slasher, una especie de intento de separarse quizá un poco de todo esto, ¿no? Que todos hemos visto en tantas veces, en tantas películas, y repasar la esencia del slasher, pero desde otro punto de vista, como os estoy diciendo. La película funciona muy bien. La película tiene un estilo que incluso el propio Chris Nash defendía, que sus referentes eran principalmente el cine de Gus Van Sant, especialmente sus últimas películas a partir de los 2000, es decir, el cine de Gus Van Sant quizá un poco más moderno, y también un cine más contemplativo, un cine con más capas a nivel de estética y de narrativa, como por ejemplo Terrence Malick. En algún que otro programa del Calabozo, tanto aquí en YouTube como en Evox, creo que se lo comenté en su día. Es una especie de mezcla, tanto estos referentes como el slasher, que no deja de ser una de las ramas más clásicas del terror, que sorprenden en cierta medida, ¿no? Esa unión. A mí la mezcla me ha funcionado, y me ha funcionado porque a pesar del miedo que pudiera dar el hecho de que de repente venga un tío como Chris Nash y diga, vale, voy a hacer una cinta de autor, voy a hacer una cinta con estas narrativas incluso un poco más vanguardistas, y lo voy a meter de lleno dentro de las aristas de un género en un principio tan hermético como es el terror, quizá la combinación podría no funcionar. A mí creo que sí que lo hace, y lo hace muy bien, porque nos propone el repasar la esencia del slasher, el repasar muchísimos de sus tropos a través de una perspectiva que quizá a nosotros nos es más alejada. Antes os decía que ya se había hecho en alguna ocasión, aunque sí que hay algún que otro referente moderno claro, sí que me parece un poco digno de mención el tema de Maniac, ¿no? Como una película, una cinta de William Lustig del año 80, que ahí metida de lleno en el auge del slasher pretendía también un punto de vista, pero lógicamente ya os digo que en ejecución son películas completamente opuestas. Maniac, que se la suele meter dentro del slasher, yo ahí no estoy muy de acuerdo, pero sí que dentro del auge del movimiento, Maniac nos introducía a través de ese otro punto de vista, ¿no? El del villano, el de aquel que va acechando sus víctimas. Aquí se hace de una manera más directa en A Violent Nature. Nos propone un recorrido a través, por ejemplo, como en esta imagen que estáis viendo, a través de las andanzas de este asesino, de este villano, por estos bosques de Canadá, en los que Krishna sobre todo pretende dar una especie de aire más embaucador a los terrenos rurales. Hay muchas referencias aquí, lógicamente, a películas mega clásicas del slasher. Quizá Viernes 13 sea una de las más referenciadas, o quizá la referencia más abierta dentro de los clásicos de la vertiente. Pero tenemos aquí cómo la cámara nos va llevando a través del recorrido de este personaje, de este villano, cómo acecha a sus víctimas, por supuesto, cómo ejecuta a sus víctimas. Y lo cierto es que la película tiene una narrativa con un tempo lento, se toma su ritmo para ir un poco mostrando todas esas armas narrativas estéticas que ella tiene, pero como espectador del terror, quizá como aquí me incluyo a mí, por supuesto os incluyo a muchos de los que estéis escuchando y viendo esto, que hemos visto el slasher con sus clichés repetidos hasta la extenuación. Aquí nos pone pues en una diatriba tan interesante como el ver
el asesino escuchando a sus víctimas a lo lejos, viendo o palpando cómo se acerca, cómo se sumerge a través del propio terreno, cómo se va preparando para la ejecución. Es decir, precisamente todo lo contrario a cuando nos vemos un slasher. Realmente estamos viendo al grupo de chavales, tópico absoluto y clásico de la vertiente, y los ruidos que escuchamos son precisamente los otros, ¿no? Los del villano acechando, el villano acercándose y por supuesto con los sustos, los jump scares pertinentes y toda esa parafernalia que al fin y al cabo los slasher, siendo fieles a sí mismos, suelen utilizar. Aquí lo vemos desde la otra perspectiva, que es algo que me parece interesantísimo. Mm, Creo que también una de las cosas que habría que valorar también a favor de la cinta es que el slasher cuando nació, cuando emergió a finales de los 70 y explotó en los 80, luego tuvimos, como sabéis, ese nuevo revival en los 90, que ahí es lo que os voy a comentar se perdió, pero sí que en sus inicios lo que pretendía era hacer unas ejecuciones abruptas, violentas, y si ya nos metemos un poco en el slasher underground, que ya es un concepto como muy ya fascinante, ¿eh? Ya solo con mencionar slasher underground es como que a uno se le eriza la piel, ¿no? Había unas muestras de violencia completamente extremas. Es decir, si tenemos el slasher, que es un movimiento que sí que nace un poco desde el underground, que sí que pretende llevar al terror a unas ramas más violentas, más viscerales, más extremas. El slasher no deja de ser un hijo de esos cambios que tuvo el terror en la década de los 70, donde prácticamente todo cambió, pero el cine de terror se volvió en algo completamente excesivo, en algo completamente enfermizo y en algo completamente realista. Pues en A Violent Nature lo que pretende aquí también es eso, ¿no? Es recuperar esas ramas más agresivas, esas escenas más violentas, grotescas y absolutamente espeluznantes que, por supuesto, aquí los amantes del terror abrazamos. Eh, Hay una escena de la que seguramente todos habéis oído hablar o referenciar, una muerte espectacular, probablemente de lo más bestia que hemos visto en el terror en los últimos años, y por supuesto las expectativas se cumplen. Es la típica escena de aplaudir fuerte, de levantarte y de agradecer también que una película como esta se aleje de esos slashers más limpios que hemos sufrido quizá años atrás, y me remonto a bastante años atrás, y aquí sin embargo se pretende ese contraste, ¿no? Esa narrativa tan depurada, esa narrativa tan, en un principio podríamos entender como alejada del cine de terror, y aquí los referentes a Gus Van Sant y a Terrence Malick creo que bueno, son bastante claros, y de repente la película te sorprende con esos estallidos de ferocidad escénica. La película es un juguete narrativo, al fin y al cabo es una película experiencia, es una película en la que Chris Nash te pretende meter de lleno a través de esos bosques, de esa naturaleza violenta, y si entras en lo que se te propone, lógicamente la película te va a llegar. Es un estreno que a mí siempre me gusta atribuir al verano, y aquí hemos podido verlo en verano, aquí en salas españolas, y como tal creo que responde muy bien a lo que uno ha de pedir, uno ha de solicitar a una cinta de terror, con estas novedades de perspectiva, estas novedades de narrativa. Sé que a mucha gente no le está gustando por el hecho de que creen que, lógicamente es una opinión completamente respetable, que este juguete que te pretende, o esta artimaña que pretende la película, se acaba muy pronto o te cansas de ella muy pronto. Yo en mi caso he entrado en ella desde el primer momento, y justo cuando la película parece que ya va a desgastar sus mecanismos es cuando te plantea esas escenas que, como un buen slasher, no abusa de ellos, sino que te los introduce en la trama en su justa medida, ¿no? En su justo tiempo. No abusa de ello, y lo que pretende pues es ser como una película experiencia, una película que te ofrece algo completamente diferente, y los que somos fans del slasher pues agradecemos a veces estas actualizaciones, porque al fin y al cabo
Si en A Violent Nature le damos la vuelta a la tortilla y nos presenta la perspectiva de las víctimas, de este grupo de jóvenes, como podéis imaginar, al más puro estilo Viernes 13 y sus sucedáneos, están en un bosque, en un terreno frondoso, y van a sufrir las iras de un villano con cierta historia que está por ahí. Pues la verdad es que la película no hubiese pasado de ser una obra muy preciosista en imagen, una obra que escapa un poco a las estéticas del slasher underground, sobre todo por esta narrativa tan lenta y esta especie de vanguardia que propone en su puesta en escena. Pero sin embargo, el hecho de ponernos en el punto de vista de este villano enfurecido, pues es lo que hace que la experiencia sea interesante. Me parece también muy interesante el hecho de la fisicidad del villano, el dotarlo de casi como si fuese una máquina de matar, que en muchísimos slasher esto a veces se suele como olvidar, ¿no? Sobre todo más en los slashers de manual, el establecer el villano simplemente como una especie de avatar con su disfraz, con su atuendo, y que simplemente sea una máquina de crear escenas grotescas. Y aquí no, aquí voy a referenciar un poco lo que hizo Rob Zombie con el remake de Halloween y su Michael Myers absolutamente monstruoso y dantesco en lo corporal, que bueno, se da como magnitud, se da como importancia a lo que tiene que ser un villano en un slasher, algo que atemorice, algo que, bueno, ahí ya entra el debate sobre, por ejemplo, lo que hizo Carpenter, ¿no? Con su Michael Myers, casi como una especie de mal etéreo, ¿no? Como una especie de ente sobrenatural. Aquí no, aquí realmente lo que se propone es algo como más realista, más físico, más corporal, y lógicamente te vas de la mano con este personaje. Como decía, lo más interesante yo creo que es esta perspectiva desde el villano. Y yo lo más cerca, y aquí voy a hacer otra referencia otra vez al mundo de los videojuegos, que se pueda sentir como experiencia inmersiva dentro de lo que propone In A Violent Nature. Está, por ejemplo, un videojuego al que estoy bastante enganchado últimamente, que es el Dead by Daylight, ¿no? Si coges el punto de vista Es que Dead by Daylight es casi como la experiencia más cercana a vivir un slasher que uno puede tener en el mundo del videojuego. Si coges el punto de vista de ser un asesino, realmente puedes sentir algo parecido a lo que vemos en esta película, ¿no? Un mundo más o menos abierto que vamos explorando y que vamos sintiendo esos ruidos, esas sensaciones, esos gritos a veces, esas sensaciones también de angustia que pudieran tener las víctimas. Por ponerle una traba a la película, y es una traba importante, ojo, porque aunque os digo que a mí la película me ha gustado y me ha encandilado y he entrado en ella desde el primer momento, el último acto me parece que sufre de cierto síntoma de ser algo anticlimático. Sin entrar en spoilers, entiendo por qué hacen esa conclusión, esa resolución un poco que pueden ser los últimos 15-20 minutos, pero a mí como que me cortó un poco el flow de lo que yo esperaba ver en su tercio final. Aquí sí que igual a Chris Nash le pudieron un poco las pretensiones artis, que las tiene la película, está claro, pero sí que yo a él veía como que las tenía más o menos medidas en el resto de la narrativa, con un buen equilibrio de lo que es un slasher en su espíritu más clásico, de lo que es una película de terror con sus herramientas propias, y luego pues conjugando esos elementos ya más propios del cine indie, incluso de un cine un poco más vanguardista dentro de lo que es el cine más alejado de los cánones, sobre todo el cine norteamericano. Este último tramo, como digo, a mí me desilusionó un poco, esperaba ver otra cosa, pero aún así creo que la película sigue funcionando. Una obra que sí que creo que se va a recordar con el paso del tiempo. Ahora mismo estamos, ya sabéis, en esos tiempos, ¿no? de la inmediatez, en esos tiempos de estas películas que de manera espontánea de repente aparecen. Todo el mundo nos la vende como la película de terror del año y rápidamente se van a olvidar.
Creo que en el caso de, quizá me equivoque, pero quizá en el caso de In a Violent Nature o de Naturaleza Violenta, como se la tituló aquí, creo que sí que va a ser una obra que se la va a recordar con el paso del tiempo. No sé si como una obra de culto, porque también os confieso que aunque yo he comprado esta película, es decir, he entrado en ella y la voy a defender siempre que pueda, no me gusta esta sensación de que parece que se las atribuye con la etiqueta de culto cuando precisamente ni la hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, quizá ahora mismo estamos viviendo esos días en los que esta es la película de la semana, casi que es la película del mes, y todo el mundo, para bien o para mal, está hablando de ella y la está, pues, o bien analizando positivamente, como es mi caso, o bien dándole palos, como es el caso de algunos compañeros y también amigos, que, bueno, sé que les están dando cera, pero ya hablaré yo con ellos en privado para que me expliquen en detalle, ¿no? El por qué no han sucumbido ante esta película, que también os deja algo, ya para concluir, que como me ha pasado en el otro vídeo, creo que me he sobrepasado un poco el tiempo que tenía estimado. Creo que esta obra, a pesar de esas sensaciones un poco de híbrido, de película de autor, de película independiente norteamericana, de cine de terror, mmm, creo que es una prueba más de algo que estamos viviendo y que a muchos nos alegra, que el cine de terror, después de toda esta época del elevated horror, de estas películas que con una especie de combustión en la atmósfera y con supuestas capas de dramatismo, nos intentaban un poco justificar su condición de película de terror con unos contenidos más comprometidos, ¿no? Al fin y al cabo, el elevated horror muchas veces me daba la sensación de que eran películas que se avergonzaban un poco en abrazar directamente las herramientas del terror. Todo eso está cambiando. Estos ciclos en los que de repente el cine de terror se vuelve más agresivo, se vuelve más violento, se vuelve más realista al fin y al cabo, porque las escenas que podemos ver en Avalon Nature, esas escenas tan bestias, tan grotescas, las podemos sentir como muy reales, ¿no? Si realmente viviésemos esta película, seguramente veríamos esas condiciones escénicas tan excesivas. Pero a lo que iba, creo que es una muestra más y con el auge de películas como Terrified y otras más, también nos lo están probando de que el cine de terror está volviendo a esos tiempos en los que realmente se comprometía con toda la ferocidad escénica que el cine de terror, con los argumentos que maneja y sobre todo con las sensaciones que quiere dar al espectador, pues son unas características que yo pienso que nunca debería perder. Pero en fin, hasta aquí este análisis. No sé si me he tirado el rollo más de la cuenta. Es un análisis un poco con el espíritu de estas Express Reviews, hecho un poco en caliente, nada más de visionar la película. Y que creo que estamos ante una obra de la que se va a seguir hablando con el paso del tiempo y que al menos hay que agradecerle también la intención de que de repente un subgénero como el slasher, que siempre suele funcionar dentro de lo simple que pueda tener en su estructura, de repente nos viene alguien y se le ocurre la idea, entre comillas, porque como os digo, esto ya se ha hecho en alguna que otra ocasión, de darle la vuelta a la tortilla y ofrecer una especie de experiencia diferente dentro de una de las esencias más familiares para todos nosotros dentro del cine de terror. En fin, y hasta aquí, camaradas, ya lo sabéis, canal de YouTube del Calabozo del Reverendo Wilson, suscribiros si queréis, si no, no pasa nada, darle al like, lo cual os agradecería pues para darle un poco más de voz y empuje al culto. Y como sabéis, podéis encontrar el Calabozo en iVoox, en Spotify, también en Apple Podcast, en redes sociales en Facebook, como el Calabozo del Reverendo Wilson, en Twitter o X como @elcalabozo_rw. Y por supuesto recordar también ese maravilloso grupo de Telegram de El Calabozo del Reverendo Wilson, donde estamos ahí una nutrida comunidad de fans de este tipo de películas, de esta forma de vida, al fin y al cabo, para alzar siempre la voz y gritar eso con lo que me voy a despedir hoy aquí, que es larga vida al culto, queridos hermanos.